Buenas noches, profesora. El día de hoy nosotros le vamos a hablar sobre la Ley Federal de Derechos de Autor, de los artículos 152 al artículo 191. Mi equipo está conformado por Rosaldo Maldonado, Fernando Adrián, Cintia Cotonito Beltrán, Evelyn Díaz Cruz, Carolina Vanessa Escorcia Díaz, Rogelio Morales Santillán y su servidora Carmen Jazmín Coronacit. Vamos a comenzar con el capítulo 3 del dominio público. El artículo 152 nos dice que las obras de dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona con la restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores, mientras que en el artículo 153 nos dice que es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras él mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado. La siguiente, por favor. Después tenemos el artículo 7 de los derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares. En el capítulo 1 nos habla sobre las disposiciones generales y en el artículo 154 nos dice que las obras de este título están protegidas, aunque no se pueda determinar la autoría individual de ellas o que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado. Después tenemos el capítulo 2 de los símbolos patrios. El artículo 155 nos dice que el Estado mexicano es el titular de los derechos morales sobre los símbolos patrios, mientras que el artículo 156, nos dice que el uso de los símbolos patrios deberá pegarse a lo establecido por la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. La siguiente, por favor. Después tenemos lo que es el capítulo 3 de las culturas populares y las expresiones culturales tradicionales. El artículo 157 nos dice que protege las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal de la composición pluricultural que conforma el Estado mexicano. En el artículo 158 nos dice que las obras a las que se refiere el artículo anterior estarán protegidas por la presente ley contra la explotación sin la autorización por el escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación. La siguiente, por favor. Continuamos con el artículo 159 que nos dice que se permitirá el uso de las obras a las que se refiere el artículo 157 antes visto, en los términos señalados del título sexto de la presente ley, mientras que el artículo 160 habla sobre la autorización escrita para uso o explotación del trámite de la autorización que va dirigido a la Secretaría de Cultura y pues, podrá aceptar la solicitud. Mientras que el 161 corresponde a la protección de las obras amparadas por él mismo, o sea, las obras que ampara la Secretaría de Cultura, ya que algunos pues no tienen algún nombre o no están dadas de alta. La siguiente. El artículo 162, nos habla del registro público del derecho de autor y garantiza la seguridad jurídica de los autores. El artículo 163 tiene que ser el registro público del derecho de autor que se podrá inscribir. Y nos habla que se pueden inscribir obras literarias, traducciones, adaptaciones, etc. El artículo 164 nos habla del registro público de derecho de autor y pues tienen las siguientes obligaciones. Inscribirse cuando proceda a las obras, documentación e información de las inscripciones, contratos de edición y de obras inéditas, autorización del titular del derecho patrimonial. Y el siguiente, por favor. Continuamos con el artículo 166, que el registro de una obra artística o literaria no podrá negarse ni suspenderse por pretexto de algún motivo, ya sea político, ideológico o de doctrina,
En el artículo 167, cuando dos o más personas soliciten la inscripción de una misma obra, ésta se inscribirá con los términos en la primera solicitud, sin prejuicio del derecho de impugnación y del registro. En el artículo 168 nos habla de las inscripciones en el registro donde se establecen las presunciones de ciertos hechos, actos y en ellas constan que las salvan la prueba de lo contrario. En el artículo 169 no se invalidarán el perjuicio de terceros de buena fe, aunque posteriormente sea anulada dicha inscripción. En el artículo 160, las inscripciones se expresarán en el nombre del autor y en su caso la fecha de su muerte, nacionalidad, domicilio y el título de la obra. En el artículo 171, cuando dos o más personas hubiesen adquirido los mismos derechos respecto a la misma obra, prevalece la utilización o la sección inscrita por el primer término. Y en el artículo 172, cuando el encargado del registro dice que el oficio a su cargo efectúa una inscripción por error, se iniciará un oficio o un procedimiento de cancelación o corrección del mismo. Después seguimos con el artículo 173, lo cual nos dice que la reserva de derecho es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas, psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados. Después seguimos con el artículo 174, lo cual nos dice que el instituto expedirá los certificados respectivos y hará a la inscripción para proteger las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior. Siguiente, por favor. Después seguimos con el artículo 175, lo cual nos dice que la protección que ampara el certificado a que se refiere el artículo anterior no comprenderá lo que no es materia de reserva de derechos, de conformidad con el artículo 188. Este ordenamiento, lo cual aun cuando forme parte del registro respectivo. El artículo 176 nos dice que para el otorgamiento de las reservas de derechos, el instituto tendrá la facultad de verificar la forma en que el solicitante pretenda usar el título, nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la posibilidad de confusión con otra previamente otorgada. El artículo 177 nos dice que los requisitos y condiciones que deban cubrirse para la obtención y renovación de las reservas de derechos, así como para la realización de cualquier otro trámite previsto en el presente capítulo, se establecerán en el reglamento de la presente ley. El artículo 178 nos dice cuando dos o más personas presenten a su nombre una solicitud de reserva de derechos, salvo pacto en contrario, se entenderá que todos serán titulares por partes iguales. Y el artículo 179 nos dice que los títulos, nombres o denominaciones de características objeto de reservas de derechos deberán ser utilizados tal y como fueron otorgados. Cualquier variación en sus elementos será motivo de una nueva reserva. Bueno, a continuación tenemos el artículo 180, el cual dice que el instituto proporcionará a los titulares copias simples o certificadas de las resoluciones que se emitan en los expedientes de reservas de derechos otorgados. El artículo 181
dice que los titulares de las reservas de derechos deberán notificar al instituto los trámites de los derechos que amparan los certificados correspondientes. El artículo 182 dice que se realizarán las anotaciones y se expedirán las constancias cuando se declare la nulidad de cada reserva, cuando proceda la cancelación de una reserva o cuando proceda la caducidad. El artículo 183 dice que las reservas serán nulas cuando sea igual o semejante en grado de confusión de otra previamente otorgada, cuando sean falsos los datos que de acuerdo al reglamento sean esenciales para su otorgamiento, cuando se demuestre que tenían mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México a la fecha del otorgamiento, o cuando se hayan otorgado en controversia con otras disposiciones de este capítulo. El artículo 184 dice que procederá a la cancelación de actos emitidos por el instituto en los expedientes de reserva de los derechos cuando el solicitante hubiese actuado de mala fe en prejuicio de tercero o con violación a una obligación legal o contractual, cuando sea solicitada por el titular de una reserva o sea ordenada mediante la resolución firme de una autoridad competente. El artículo 185 dice que las reservas de derechos caducarán cuando no se renueven en los términos establecidos por el presente capítulo. El artículo 186 dice que la declaración administrativa de nulidad, cancelación o caducidad se podrá iniciar en cualquier tiempo de oficio por el instituto o a petición de parte de un ministerio público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere el artículo anterior no requerirá declaración administrativa por parte del instituto. Bueno, continuamos con el artículo 187, el cual nos dice que los procedimientos de nulidad y cancelación previstos en este capítulo se sustanciarán y resolverán con profundidad con las disposiciones. Para tal efecto se establecen el reglamento de la presente ley. El artículo 188 dice que no son materia de reserva de derechos los títulos, los nombres, las denominaciones, características, estas sean físicas, psicológicas y también las características de operación que pretendan aplicarse en alguno de los géneros que se refiere en el artículo 173 de esta ley. El artículo 189 dice que la vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgada a los títulos de las publicaciones o difusiones periódicas será de 1 año, contando a partir de la fecha de su expedición. Mientras que el artículo 190 nos dice que la vigencia del certificado de la reserva de derechos será de 5 años, contando a partir también de la fecha de su expedición. Y el artículo 191 dice que los plazos de protección que amparan a los certificados de reserva de derechos correspondientes podrán ser renovados los periodos sucesivos iguales y se exceptúa de este supuesto a las promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público.